Me pidió en ese entonces el director de noticias que si yo podía pasar a la cadena para hacer un show para competir con Ocurrió Así, que era el show con Enrique Grata. Y ya yo había dicho de hacer un show parecido antes que empezara Enrique Grata, pero ya había empezado, y no solamente que había empezado, ya llevaba un año y le estaba ganando el show de Cristina regularmente, porque eran dos shows completamente diferentes. Y entonces como yo le había presentado una idea, lo tiraron a un lado, no me hicieron mucho caso, pero ya ahora estaban perdiendo contra Enrique Grata y me dan la oportunidad de hacerlo. Amar con alma. Amar con alma. Ámbar con alma. Amar con alma. Amigas y amigos, hoy nos acompaña una mujer extraordinaria, visionaria y valiente. Ha dedicado las últimas 4 décadas de su vida a la televisión hispana de Estados Unidos. Su intuición y liderazgo dieron vida a proyectos que forman parte de nuestra memoria colectiva. Nació en Nueva Jersey, Estados Unidos, hija de exiliados cubanos, y aunque el español fue su segundo idioma, ella construyó una carrera brillante en esta lengua. Hoy, en Ámbar con Alma, recibimos a una pionera, una mujer que ha dejado su alma en la televisión. Es un verdadero honor tenerte aquí, María López. Oh. Qué bueno que estás aquí. Gracias. Hoy he escuchado Gracias cosas maravillosas de ti, de esa carrera tan importante que has tenido en la televisión hispana, sobre todo en Univisión. Y ahora estás en unos nuevos proyectos. Así es que me encantaría pues que este grupo de gente que siempre está escuchándonos, viéndonos en nuestro podcast, conozca más allá de lo que es la productora que todo el mundo conoce. Sé que has sido creadora de muchísimos programas, que de alguna manera Univisión tiene que tener una gran placa allí, y te tiene que tener allí. Cuando uno llega allí, tiene que decir, bueno, aquí, lo que está pasando aquí tiene que ver con todo lo que fue la creatividad de María López. Bueno, todos los proyectos que yo he trabajado han sido proyectos de equipo, ¿no? Y gracias a Dios Univisión me dio muchas oportunidades, porque imagínate, cuando empecé, yo tenía 21 años en Univisión, y a los 30 años me hicieron vicepresidente y me dieron la oportunidad de comenzar un nuevo proyecto que era Primer Impacto en ese entonces. Yo creo que si no fuera por Univisión, que tuvo fe en una muchacha que no tenía mucha experiencia, gracias a eso que yo creo que mi carrera pudo salir adelante y tener un buen equipo alrededor mío. Qué fantástico. Dicen que las grandes almas se forjan desde la cuna. ¿Quién te enseñó, quién te inspiró a soñar en grande? Bueno, yo creo que no es tanto soñar en grande, pero mi papá siempre me enseñó de tener mucha disciplina, de ser muy organizada, estructurada. Lo de soñar en grande fui yo de niña, que yo me ponía a ver la televisión. Mi babysitter era la televisión. Y yo veía todos estos programas y yo me fascinaba las cámaras, cómo hacían las cosas y por qué hacían ciertas cosas. Lo preguntaba a mi papá y mi papá me decía, para de hacer las preguntas, mira el programa. Para mí me fascinaba el mundo de la televisión, y estoy hablando de una época que estaba en blanco y negro. Vi cuando fue en color, vi cómo se fue desarrollando la tecnología de la televisión, y me fascinaba cada paso de eso. Y sin duda, ya cuando llegué a la universidad, esto es lo que quiero estudiar. Qué bello, qué maravilloso. Entonces, ¿qué papel jugaron tus padres en todo esto, en toda esta formación con el idioma español y la cultura latina? Tú sabes, lo más gracioso de todo es que
en realidad el español fue mi primer idioma porque técnicamente lo que yo hablaba en mi casa era español. Yo aprendí el inglés cuando empecé el colegio y me acuerdo que mis hermanos empezaban a hablar en inglés y yo no los entendía y me ponía brava, y cuando empecé el colegio ya yo voy a entender todo lo que ustedes están diciendo detrás de mí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo, viviendo en New Jersey, había una comunidad grande de cubanos, pero había polacos, había italianos, había de todo. Entonces vas perdiendo un poquito el idioma, aunque en mi casa siempre se hablaba español, pero en Nueva York no es como Miami, que aquí todo el mundo habla español. En Nueva York no era así. Y yo creo que el español mío definitivamente no era tan bueno como es ahora. Y cuando yo estaba en la secundaria, me acuerdo que estudié francés, estudié casi 5 años francés. Y mi mamá me dice, ¿pero por qué francés y no español? Y yo dije, mami, porque yo sé español. Me dice, no, tú no sabes lo suficiente. Y no fue hasta que yo llegué a Miami y empecé en la universidad y vi el Canal 23 y yo le dije, tú sabes que si yo voy a hacer un internship, que me lo requería la carrera, lo quiero hacer en el canal español porque me va a dar más oportunidades de hacer cosas porque no hay tanta gente trabajando, o sea, menos recursos. Y yo estuve casi 7 meses tratando de entrar a hacer un internship en el Canal 23. Wow. Y lo logré. Y estando ahí donde yo me di cuenta por primera vez, el español mío no está nada, yo pensando que mi español estaba perfecto. No, hombre, no, mi español no, nada. Y fue con los años que fui desarrollando el español y yo me acuerdo que yo creo que ya yo tenía como 30 y pico de años que yo dije, voy a volver a la universidad. Estudié varios cursos de español para native speakers, para mejorar mi español, los acentos, cómo escribirlo correcto y eso, porque si voy a estar dirigiendo un departamento, tengo que saber bien. El contenido lo tenía, era cómo desarrollarlo bien. Entonces estudiaste comunicaciones en la Universidad de Miami y soñabas con que yo quiero estar en Univision, ahí es que yo quiero estar, y lo pudiste lograr. Bueno, lo que yo quería era poder empezar en un lugar que me iba a dar más oportunidades, ¿no? Y entonces yo veía las comparaciones de los canales americanos al canal en español y yo decía, este está muy bien, aquí hay mucho que se puede mejorar, porque yo cuando empiezo a trabajar empecé a hacer cambios. Me acuerdo que cuando yo empecé a trabajar en Canal 23, yo estudié periodismo, broadcast journalism, ¿no? Periodismo con comunicaciones. Y me acuerdo que yo veía que los libretos eran de 1 minuto, 45 segundos. Y yo decía, ay, pero que longaniza, que era aburrido, que esto, que lo otro. Y empiezo a decirle a todo el mundo, mira, vamos a hacerlo de 20 segundos, 30 segundos, who, what, when and where, ya. Y los periodistas, Esteban Lamela, que ya en paz descanse, otros periodistas que estaban ahí, y decía, ¿y esta qué se cree? ¿Y cómo vamos a decir eso en 20 segundos? Y yo fui cortando y dice, aquí está diciendo esto, aquí, 20 segundos. Y ellos se quedaban en shock. Y le fui, yo creo que enseñando cómo modernizar, porque eran hombres. Yo empecé a trabajar y eran todos hombres, nada más que había una reportera, no, 2. Habían 2 muchachas jóvenes también, más o menos de mi edad, pero la mayoría eran hombres, y hombres de 50 para arriba. Periodistas de mucha trayectoria. Del año de Aquimbamba, que eran la locución, se sentaban así y hablaban así lento, y él les decía, ay, pero esto es un aburrimiento. Vamos, dale, hay que, rápido, todo tiene que ser rápido. Y ellos me miran y decían, me tiene enferma, porque y se fueron acostumbrando. Y esa acogida, o sea, de tener un grupo de periodistas muy conservadores y, como tú dices, de los años, ¿verdad? En la vieja guardia, como dirían en Puerto Rico. ¿Cómo fueron esos primeros pasos, esos primeros momentos? ¿Te sentías que te respetaban, que te apoyaban, que decían, vamos a seguir sus instrucciones? No, al contrario, no querían seguir mis instrucciones. Y o sea, que tenías tremendo reto ahí. Me ignoraban y tú sabes, todo el mundo hoy en día me mira y me dice, ella es... Yo digo que se me salió lo de gallega que tengo. Porque yo les hablaba y les decía, por favor, tenemos que hacer esto, y rápido, que esto, y me miraban como si estuviera loca y seguían caminando y me ignoraban. Y un día cortaron al periodista en el aire, en el medio del show, y me dice, pero baby, que tu pie, y cuando me dijo baby, mira lo que te voy a decir, yo no soy tu baby, soy tu productora, me tienes que respetar como tanto, estamos hablando de los 80, me tienes que respetar como tal, y la próxima vez que tú no me obedezcas a mí,
tú y yo vamos a tener serios problemas y no sé si vas a poder continuar. Y se le quitó. En ese momento, me acuerdo que era Esteban Lamela, Ajá. que era un periodista, tú sabes, era que hacía color, pero era un señor ya mayor, lo que Sí, sea. sí, sí, sí. Y él me dice, ¿y esta mojona quién se cree que es? Y siguió caminando. Y al final yo me tuve que poner dura. Porque esta carita, yo tengo 63 años, pero cuando yo tenía 21, 22 años, parecía que tenía 15. Y entonces costaba trabajo para que te respetaran. Claro. Y porque hasta te que no estaban viendo solté, como una niña. hasta que no solté un coño, o hasta que no solté la rabia que tenía de la frustración, es que me empezaron a respetar. Y yo creo que con los años fui poniéndome más fuerte, y yo creo que la gente decía, no, pero tan jovencita que luce, pero oye, qué carácter tiene. Y desafortunadamente en este negocio, que yo empecé en una época que había muchos hombres, tenía que enseñar un poquito las garras. Claro, y si no las tenías que crearlas de alguna manera. Sí. Tú sabes que a veces una buena mala palabra en un momento dado, Sí. tú te Sí. impones, tú sabes Sí. que realmente la gente tiene que entender que tú eres la que estás dirigiendo y por alguna razón estás ahí. Exactamente. No es por tu cara bonita ni, Sí, ni exactamente. mucho menos. La cara bonita no funciona para nada. Exactamente. Funciona para nada. Oye, fuiste, María, la creadora de Primer Impacto. Ujú. ¿Qué se necesita para convertir una idea en un fenómeno televisivo como ha sido Primer Impacto? Yo siempre digo que cuando yo tengo que desarrollar un programa, yo desarrollo algo que yo quiero ver. Yo soy una fan de la televisión y yo acabo de venir de vacaciones y donde el hotel que yo estaba, yo estoy prendiendo a ver cómo Mirando hacen. que hay programas Que lo que hacen. Yo soy fan de la televisión, sea streaming, sea tradicional broadcasting. A mí, y hasta en las redes sociales veo clips y cosas. A mí me fascina el mundo este. Y yo creo que esa pasión que yo tengo por eso es lo que te ayuda a tener éxito, ¿no? Claro. Entonces, cuando a mí me pidieron, yo estaba en la estación local como productora ejecutiva de proyectos especiales, hacía documentales y cosas así. Me pidió en ese entonces el director de noticias que si yo podía pasar a la cadena para hacer un show para competir con Ocurrió Así, que era el show con Enrique Grata. Y ya yo había dicho de hacer un show parecido antes que empezara Enrique Grata, pero ya había empezado, y no solamente que había empezado, ya llevaba un año y le estaba ganando el show de Cristina regularmente, porque eran dos shows completamente diferentes. Y entonces como yo le había presentado una idea, lo tiraron a un lado, no me hicieron mucho caso, pero ya ahora estaban perdiendo contra Enrique Grata y me dan la oportunidad de hacerlo. Y entonces imagínate, cuando me dicen que lo voy a hacer, que tienes la oportunidad de hacer esto, yo llegué a la casa y me acuerdo que me puse a llorar. Y mi marido me decía, mi ex marido me decía, ¿Pero qué te pasa? ¿pero qué te pasa? Y dice, pues yo no sé si yo puedo hacer esto. Yo hablé tantas cosas y ahora yo estoy diciendo, yo de verdad podré hacer esto. Y lo que me puse a hacer es empezar de cero. Yo digo, ok, yo tengo que mirar, Ocurrió Así, qué es lo que tienen ellos que está llamando la atención. Y qué es lo que yo puedo hacer para hacer un mejor show. Entonces me puse a hacer las comparaciones y dije, bueno, tiene un señor argentino, no muy agradable, hablaba así, siempre tenía una cara de bravo. A mí no me gusta sinceramente a mí no me gustaba verlo. Y con todo respeto y paz descanse, Enrique Grata, a mí no me apetecía ver al viejo, y no por viejo, ya yo estoy vieja, pero al señor ogro así bien. Y entonces te sacaba esta historia de el niño con el cuerno, pero no le daba el lado humano. Y yo le dije, ok, no tiene la humanidad. Es un viejo desagradable, que lo que te ladra, que esto, que lo otro. ¿Qué podemos hacer diferente? Entonces empezamos. Querían que yo tuviera un mexicano y una muchacha. Me decían, tiene que ser un mexicano porque tenemos el 60% de la audiencia mexicana. Ok, está bien. Empezamos con eso. Pero a los 6 meses hay muchos cambios y a mí me sale la idea de poner a María Celeste para cubrir y a Mirka, que los dos estaban cubriendo, no eran... María Celeste Raraz. Exactamente. Y cuando veo a las dos, puertorriqueña, pero lo más gracioso de todo es que las dos eran caribeñas, Ajá. una cubana y una puertorriqueña, Uh-huh. y las dos son mujeres.
hasta ese momento no habían dos mujeres animando un show. Yo creo que sí en la televisión americana, pero no en español. Y me decían, no, necesitamos mexicanos. Y estuvimos como 6 meses buscando un señor mexicano y nada. Y no apareció. me trajeron uno de México que era lo más arrogante. Y digo, oh my God, este tipo está insoportable. Y yo le decía, por favor, vamos a tratar a Mica y María Celeste, vamos a tratar a Mica y María Celeste. Y me decían que no, que no, que no. Y a la larga, por fin me dijeron que sí. Pero fue el dúo más exitoso en la historia de ese... Extraordinario. Yo me acuerdo, Anderson Cooper de CNN era fan del show, pero era fan del show también por Walter Mercado. Le encantaba Walter Mercado. Oye, eso te iba a decir que tú incursionas en pantalla nacional a Walter Mercado y que resultó ser un fenómeno. Bueno, Walter Mercado viene a mí porque el presidente de Univision, Rey Rodríguez, me lleva a almorzar y cada vez que me quería soltar una idea o lo que sea, él me sacaba de mi elemento para cogerme tranquilita, para yo no formar ningún lío y me dice, ¿qué te parece Walter Mercado para Primer Impacto? Y yo me quedo así, ¿what? Me fascina la idea, me encanta. Yo me acuerdo de niña viendo a Walter Mercado en la pantalla. Una vez estaba vestido todo blanco y dice, mami, mira, ahí está Jesucristo en la televisión. Y dice, no, ese no es Jesucristo, ese es Walter Mercado. Esa fue la primera vez que lo vi. Me acuerdo que estábamos en una bodega y tenían el televisor puesto arriba. Y yo dije, oh my God, yes, tenemos que tenerlo. Y de ahí fue el resto de historia. Wow. Vino el show y también creaste un segmento de niños perdidos, sí, que tuvo una acogida increíble por la ayuda que presentaba hacia el público. En ese momento, hasta que yo estaba ahí, pues yo estuve ahí los primeros, yo creo que 15 años del show, habíamos logrado encontrar 125 niños. Wow. Que el National Exploited Children, la Organización de Niños Perdidos, nos dio un homenaje especial por eso. Pero eso empezó porque cuando empezamos el show para Thanksgiving había una historia de una señora venezolana que el marido en un pleito se divorciaron, le roba al hijo, se lo lleva para Venezuela y se lo regaló a una pareja. Hicimos la historia. Y me llama el reportero de Venezuela y me dice, María, no vas a creer esto, encontraron al niño, la familia vio la historia porque yo le permití a él que usara la historia para su programa allá en Venezuela. Y la familia lo vio y llamó a las autoridades y entregaron. Esa mujer no había visto a su hijo como en 4 años. Wow, qué emoción. Y ese Thanksgiving, ese primer Thanksgiving, que fue cuando nosotros lanzamos como en 92, 93, fue cuando se reunieron ellos y yo dije, mira, esto es buenísimo, yo creo que deberemos hacer este tipo de historia, los perfiles de niños perdidos para tratar de darle un poquito más de humanidad al programa. Eso para mí, yo creo que lo importante de Primer Impacto siempre fue, y yo creo que el éxito, mi opinión, es darle el toque más humano. Claro. Cuando hacíamos el niño de que tenía el cuerno, que tenía un impedimento, siempre le dábamos el lado más humano. Yo me acuerdo que cuando los reporteros hacían la historia, me llamaban para ver el reportaje. Y si yo salía de ahí, yo lloro muy fácil. Pero tú sabes, ya cuando estás todos los días ves algo, tú sabes, te endurece más. Pero si lograba que yo llorara, es que realmente te impactó. Y funcionó. Entonces yo era el litmus test, como dicen los americanos. Yo era la prueba de que si yo me emocionaba, iba a funcionar. Y yo creo que gracias a eso, yo creo que tuvimos todo el éxito en su infancia, en el comienzo, los primeros 10, 15 años que fuimos desarrollando el feel y lo que queríamos para el show. Y eso era lo que nos diferenció de Ocurrió Así. Y al final Ocurrió Así, desapareció, entró al Rojo Vivo y después, ahora no sé si es al Rojo Vivo también, sí, sigue siendo al Rojo Vivo, pero Primer Impacto sigue ahí y sigue con el mismo formato, el mismo concepto. Yo empecé otra vez en Univision hace unos años atrás y cuando fui a Primer Impacto vi que seguían haciendo casi todo lo que yo había establecido, la estructura, cómo hacer las cosas, lo siguen al pie de la letra y me quedé fascinado porque yo dije, oye, tu legado. Sí. Oye, María, y por lo que escucho, ¿verdad? Y lo que conozco de ti, has participado en muchísimas historias que han emocionado a millones y millones de
televidentes. Ujú. ¿Cuál ha sido esa historia que ha marcado tu alma y te ha emocionado más? Aparte del niño, Ujú. que me contaste que fue Sí. el punto de partida de ese segmento. Había una de las historias que siempre lo recuerdo con mucho cariño, un niño que eh, perdió sus piernas, lo habían unos muchachos malos, lo tiraron delante de un tren, o lo amarraron, no sé, y se le cortaron, le cortaron las piernas porque lo tiraron al tren. Y me acuerdo, cuando hicimos esa historia, tuvo mucho impacto, y un grupo de Mason, masonitas, ¿cómo se dice? Lo que tienen una Los organización. Mormons. No, los Masons son como organización que ayudan, que hacen obras benéficas, lo que sea, como tipo Kiwanis aquí en Miami, pero son masónicos, se dice, masónicos, pues, los masónicos, sí. Un señor lo vio y trajo al niño a los Estados Unidos para que le pudieran poner las piernitas. Y ese niño, ya hoy en día debe tener casi 30 años, 30 y pico años, seguía viniendo, o sea que cuando van creciendo le van cambiando las piernas, y ese señor como que lo adoptó a él, y me dio mucha alegría de ver que una historia tan emotiva y tan especial como esa, que tuviera tanto impacto, y de verdad, después de 30 años que seguían en contacto, que tenían esa relación, que era como tener dos padres. Tenía su madre en Salvador y sus padres adoptivos en los Estados Unidos, que lo que él necesitaba, él venía aquí y ellos lo ayudaban. Y entonces yo creo que, valga la redundancia, de primer impacto ha tenido mucho impacto en muchas personas, en la vida de muchas personas, o sea, en las enfermedades o ayudándolo en alguna forma. Y yo creo que eso es lo que ha logrado que hoy en día tenga el éxito que tiene, que sigue impactando a las personas, aunque haya pasado 30 años, 35 años. Claro que sí. Definitivamente Primer Impacto llegó para quedarse y sigue impactando, como dices tú, valga la redundancia, la parte humana. Sí. Eso es lo lindo. Y eso es lo que tiene el de éxito ese por programa, eso. indiscutiblemente. Volviendo a los distintos programas que tú has sido la creadora, la creativa, la productora, ¿cómo nace El Gordo y la Flaca? Que todavía sigue ahí nuestros queridos Lili y Raúl. Y Raúl. Bueno, El Gordo y la Flaca fue un concepto yo creo que era de Mario Rodríguez, que era el presidente en ese entonces de programación, y él es muy amigo de Raúl de Molina, y entonces Raúl era un paparazzi, y él me decía, no, porque quiero hacer este show con él, y Lili, poner a Lili. Eso fue de verdad la idea de él, y yo lo único que hice fue ejecutar ese concepto, y entonces hicimos castings con varias personas, pero sin duda el equipo perfecto era Raúl y Lili. Sí. Y lo siguen haciendo maravillosamente bien. De verdad, se han convertido. Porque es que llevan más tiempo ellos juntos que yo creo que llevan casados. Bueno, ella está divorciada y él, pero llevan más tiempo juntos, y ellos de verdad no se han peleado, pero han tenido como un hermano, tú sabes, sí, claro. Se pueden pelear sus diferencias, porque tú sabes, Raúl le encanta mortificar. Y entonces la mortificación. Oye, hace tiempo que yo no escuchaba esa palabra. Esa palabra es bien puertorriqueña también. Sí, pues es que, mira, mortificar. Yo me crié en New Jersey, pero viví en los últimos años en Nueva York porque mi papá tenía su negocio allá. Entonces estaba rodeada de puertorriqueños, aquí de venezolanos. A mí me dicen si soy venezolana porque me pongo a decir chamo o no pare bola, tú sabes, ya uno que va ligando las Naciones Unidas, ¿no? Así mismo es, pero qué bonito porque eso te hace más internacional. ¿Cómo logras convertir a una persona normal que trabajaba haciendo café en una celebridad? ¿Recuerdas a Martica? Martica, la del café. Sí, Martica. Mira, cuando empezamos Gordo la Flaca, yo estaba pensando que yo quería darle un toque diferente, que no fuera noticias de entretenimiento nada más, que tuviera su picardía y su diversión de entretenimiento. Y entonces, pero yo quería a alguien que fuera genuina, una persona que no fuera creada, no un invento, lo que sea. Entonces,
yo estoy entrando, estábamos desarrollando... Como dirían ahora, más orgánica. Sí, Algo orgánico. esa es la palabra, orgánica. Y Martica era orgánica. Y entonces Martica estaba en la cafetería, haciendo su café, lo que sea, y estaba mirando una novela. Y me acuerdo que en una escena de la novela, ella le decía, desgraciado, tú lo que eres un sinvergüenza, ¿cómo tú? Y yo le decía, ella de verdad se cree esta novela y ella está viviendo esa novela. Y yo le dije, esta es la mujer perfecta para el show. Quiero que sepa que me costó un trabajo, porque yo siempre causaba problemas. Siempre, ay María, ¿qué tú quieres ahora? Yo que tú quise meter el jacuzzi, el primer jacuzzi que estaba ahí. ¿Y cómo vamos a meter eso? Bueno, yo figuro la manera, no te preocupes, pero quiero el jacuzzi. Con Marta, mira, yo quisiera meter a Marta. Marta, pero si Marta no es de la televisión, no, perfecto, eso es lo que yo quiero que no sea de la televisión. Yo quiero hacer un rincón del café, porque ¿qué es lo que hacemos nosotros? Tenemos reuniones y siempre nos están sirviendo café cubano. Y que esto, que lo otro, y Martica está ahí. Y Martica viene en una reunión y estamos hablando de algo intenso y dice, oye Rey, quiero que sepa que yo te hice cafecito con mucho amor, porque esta cosa, y rompía en la tensión La que había en ese, monotonía. sí. Y yo le dije, eso es lo que nos hace falta en el Gordo y la Flaca. Claro. Y fue un éxito, de verdad. Óyeme, cuando un día la pusieron en unos patines y había una rampa en la cafetería y me tiran a Martica, el productor, la tira en la rampa esa y dice, ay, Dios se mío, me mató me van a Martica matar aquí. esta gente. Igual que cuando puse a Cachita, que esto era antes que transgénero era una palabra, y la pobre Cachita, la organización de GLAAD, me llamaban la atención siempre, María, que cómo tú vas a permitir que esto, que lo otro, que... Y yo le dije, pero que ella naturalmente dice las cosas, y yo no le pongo un libreto, ella, porque decía que era humillante. Era espontánea. Que lo que ella estaba diciendo era humillante, y dice, pero que ella lo está diciendo. Yo no le estoy diciendo qué decir, ella es espontánea, ella dice las cosas. Y entonces me llamaban tanto la atención que yo le dije un día, mira lo que te voy a decir, voy a tener que sacarla porque yo no controlo la boca de ella. La razón que la quise poner porque es espontánea, es cómica, es graciosa y es algo diferente. Y me dice, no la quiten, no la quiten. Y dice, bueno, entonces me tiene que dar un poquito de espacio, porque si me va a estar llamando la atención, lo que debes hacer es hablar con ella, lo que está permitido, no está permitido, porque ella venía de Cuba y ahí las barbaridades que le decían a ella lo repetía porque para ella era natural. Normal, Y yo, natural. bueno, un día hizo una palabra ahí con la J esa y yo le decía, Cachita, por Dios, no, estamos en la televisión, no puedes decir esas cosas. Y yo la iba a Pero a la controlar. gente le encanta eso, mi amor, porque esa es la realidad de la vida. Sí, pero me llamaban la atención Sí, a yo mí. sé. Y cuando yo pedí contratarla a ella, lo primero que me dice el jefe mío, ¿y qué baño va a ir ella? Él Ay. me decía, ¿el qué baño? Esto estamos hablando de los 90. ¿A qué baño va a ir él? Bueno, ella se viste de mujer, yo me imagino que va a ir al baño de las mujeres. ¿Y tú crees que las mujeres van a aguantar eso? Y dice, no, hasta ahora los baños de las mujeres tienen sus todo, puede entrar y más nada, no hay problema. Bueno, me lo permitieron. Es que las cosas que hicimos nosotros, hoy en día, es lo que se está haciendo, pero hace 25 años Había existía. muchos tabúes. Muchos Muchos prejuicios. Y yo era la que causaba los problemas porque yo era la que traía a relucir a hacer esas A cosas. todas esas cosas. Oye, ¿y qué lograbas ver tú en los talentos que el resto del mundo no veía? Cuando tú mirabas así, este es el talento que yo quiero. Yo creo que todo el mundo tiene esa posibilidad de crear y desarrollar un talento, bueno, los que trabajan en la televisión o en su área. A mí me apasiona la televisión y yo sé lo que me llama a mí la atención. Cuando yo miro algo que me capta mi atención, es la misma cosa. Yo uso eso como, mira, ahora cuando el último programa que yo hice fue Desiguales. Uh-huh. Y me acuerdo que era, bueno, Desiguales, el concepto, vamos a hacer esto para competir con la mesa caliente. Ok, perfecto. Y dije, pero vamos a hacer algo diferente. Ellos tienen 4 mujeres de entre 40 y 60 años. Vamos a usar en Desiguales 5 generaciones, diferentes conceptos. Y entonces hicimos castings. Y yo las sentaba a las diferentes muchachas, hicimos 3 sesiones de 4 muchachas. Y entonces cambiábamos, no, vamos a ver fulana con este. Y hasta que yo no veía el clic ese, hasta que yo no veía como la naturalidad de la conversación, como que si fueran amigas. Y yo creo que hoy en día Desiguales, el éxito que tiene Desiguales y que yo creo que le está ganando abrumadoramente a la mesa caliente, el éxito que ha tenido es
que tienen una amistad, que no están peleando, pero cuando tienen desacuerdo, hablan con su pasión, pero no están peleando. No se faltan el respeto. No se faltan el respeto. En Desiguales, de verdad que se quieren, y eso es una de las cosas que yo quise desarrollar con ella, de que ella, y también Carlos Mesber, que el productor ejecutivo del show, que para mí y para él era muy importante que ellas tuvieran esa química de amistad, que no fuera forzado, pero que fuera natural. Y eso es lo ¿Cuánto hace importante de la televisión. que saliste de Desiguales? En junio ya mi contrato ya no lo renovaron y tú sabes, la televisión hoy en día hay muchos cambios y mucho. Pues ya yo sé que yo te conozco de ahí. ¿Sí? De Desiguales, claro, pues yo estuve con ustedes para octubre del año pasado, que fui así de María Félix. Ya me acuerdo. Claro, Ya me acuerdo de la historia de María Félix. Ya me acuerdo de la cara historia. para mí es tan conocida que no. Sí, claro, yo sí, creo que María tú Félix. estabas o de salida o de. No, yo estaba pero acabando de recuerdo, llegar sí, ahí, que yo me acuerdo que había un problema ahí, que María Félix y vestida, y yo, ya, déjala que vaya así como está, ¿no? No, si mal no recuerdo, Sara, yo creo que era algo, ya, sí, se le prometió eso, hay que cumplir. Esa es otra cosa. Para mí, más importante que nada es que mi palabra es, no quiero decir la palabra sagrada, pero lo que yo digo, yo cumplo. Si yo te digo, voy a hacer una cosa, yo voy a hacerlo, sea lo que sea, yo voy a cumplir con mi misión. Y cuando yo le prometo a alguien que voy a hacer algo, mi palabra es sagrada en ese sentido, que yo cumplo. Y en este negocio hoy en día no existe mucho de eso, desafortunadamente. Y entonces, yo creo que mi reputación, más que yo no soy la mejor productora del mundo, no soy la mejor de nada, pero yo creo que soy muy honesta. No tengo mucho filtro. Esa es la parte de gallega que tengo. No tengo mucho filtro. Eres transparente. Es transparente. De una manera bonita. No es y no estoy hablando de faltarle respeto a nadie. Es de decir, y a veces la gente no quiere escuchar. Sí. Es de decir la verdad. Sin humillar, sin faltar el respeto, decir la verdad y de cumplir, Claro, y de ser una persona profesional, íntegra, que cumple con lo prometido, ¿no? Yo pienso que ese es lo que nos enseñaron nuestros padres, la palabra, siempre cumplir con la palabra. De hecho, exactamente. Yo fui vestida de María Félix porque me lo exigieron a mí. O sea, no es que yo. Y tú cumples con y eso. yo cumplo, o sea, yo tenía que ir vestida de María Félix. Me dediqué a buscar ropa, el tocado, esto, lo otro, que realmente no hubiese querido porque yo estaba de promoción de un tema que para mí era importante porque era un tema que yo le había dedicado a mi mamá. Ahora me acuerdo que era algo de eso. Y estaba haciendo la promoción en un personaje que no era para nada María Félix. Pero me lo pidieron y yo pues cumplí y lo pasé de lo más bien porque primero conozco a Damaris hace muchos años. Adamaris fue mi vecina en Puerto Rico. Yo quiero mucho a Adamaris. Sí. Conozco a la doctora Nancy. Que coincidimos con nuestra estilista acá en Miami. Y conozco obviamente las otras muchachas así del medio. Mira, todas ellas son excepcionales. De verdad yo nunca había trabajado con Amara. Amara la Negra, y me fascinó trabajar con ella. A Damaris yo la había traído a Telemundo y no es como que tenemos esa amistad, pero tenemos una amistad de que cuando nos vemos, nos abrazamos, nos queremos. Yo la veo mucho en misa, siempre estoy cuando la veo a ella. De verdad que todas ellas, y lo que más me gustaba del show de Desiguales es que, aparte de que se sentía la amistad, es que son mujeres profesionales, que tú le dices, hay que estar a tal hora y están ahí, hay que trabajar el sábado para preparar, ensayar tal cosa, estaban ahí cumpliendo, no quejándose. Y es cierto lo que tú dices, fíjate, yo estaba ahora mientras tú hablabas, remontando un poco, viendo un show y otro, y la realidad es que se ve que hay una armonía entre ellas y se respetan. Hay otros shows que tú ves como un antagonismo y se nota en las miradas y se nota en la vibración. De hecho, nosotros los televidentes que estamos acá, y obviamente los que conocemos un poco como tú, de producción, bueno, tú conoces muchísimo, pero los conocemos un poquito, uno se da cuenta que algo no está
muy Pero bien tú sabes, lo encajado. triste del caso es que desafortunadamente los productores se creen que eso vende y no vende. No. Entonces, eh, muchas veces está provocado. Y se dan cuenta, yo me doy cuenta cuando está Sí, sí, provocado, sí, sí. pues yo sé lo que están, lo que Claro. le están diciendo en el oído. Claro. Es casi como que si estuviera escuchando la conversación que le están diciendo. Entonces, a mí no hay quien me pueda meter un cuento o venderme el cuento ese, pero Meterte con gato por liebre. por gato por liebre. Yo sé, pero para mí, te digo, entre mí y María Celeste tenían una armonía, una química increíble y se veía y nunca más yo he podido repetir esa química de esas dos mujeres, pero yo creo que logramos, lo que me pone un poquito orgulloso es que yo he logrado con mi equipo a sacar adelante muchas mujeres, ayudar a personas en una carrera que yo he podido lograr muchas cosas gracias con un buen equipo. Claro. Hablando un poco de lo que pudiera ser el empoderamiento de mujeres, ¿verdad? Y sobre todo en la televisión hispana, ¿consideras tú que se ha hecho justicia a la capacidad femenina detrás de cámara, como productoras? Yo creo que sí, yo creo que, mira, yo digo que uno logra lo que tú quieres lograr. Lo que mereces, Y, lo que trabajas. Exacto. Y mira, a mí me demoró 7 meses lograr entrar en Canal 23. Mi propósito era que yo iba a hacer una ladilla, pero yo iba a entrar a Canal 23 en ese entonces y lo logré. Y fue una de las cosas que me enseñó mi papá es nunca darte por vencido. Y yo encuentro que hoy en día la generación no es tan así. Yo no sé si en parte porque se le ha facilitado mucho las cosas, pero yo escucho a mi hijo a veces y yo le digo, mi hijo, tienes que ser proactivo, no esperar que venga el trabajo a ti. Tú tienes que buscar, lucharlo. Tú piensas que tú eres el mejor, perfecto. Comprueba que tú eres el mejor. Demuéstralo. Demuéstralo. Entonces yo creo que es la misma cosa. Cuando yo empecé a trabajar en el Canal 23, eran todos hombres. El director de noticias, el presidente de Univisión, de 23, la gente de venta. No había mujeres en ninguna parte. Y entonces yo diría como ya en el 90, tú mirabas el noticiero y eran casi todas mujeres. Eran casi, mi directora, yo me convertí en un momento dado en la directora, entonces vicepresidente, pero en noticias éramos todas mujeres. La mayoría, yo me acuerdo que yo decía, yo necesito encontrar un hombre que venga a trabajar, por lo menos ver algo agradable o lo que sea. Quiero ver, tú sabes, porque yo extrañaba ya tener hombres ahí. Y yo me ponía a buscar un reportero, un productor, porque yo creo que le da un flavor, Claro, diferente una estilo, diversidad. una diversidad y ayuda. Cuando tienes esa diversidad, el contenido mejora siempre. Entonces, la realidad es que fuimos cambiando y convirtiendo en casi todas mujeres. Y hoy en día yo veo que hay mujeres ejecutivas, que hay mujeres gente de venta, los jefes de venta. Sí. Y la realidad es que eso no existía antes. Igual que el sexual harassment, yo no sé si porque me tienen miedo, pero a mí nunca se me ha acercado nadie para hacerme sexual harassment, porque yo creo que los mando para el carajo más rápido. Pero yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar, Rolando Barral, que era un galán de cine de Cuba, lo que sea, y yo le decía a mi papá, no, voy a trabajar hoy en el show de Rolando Barral, me mandaron a ir ahí. Me acuerdo que él viene y me pone el brazo y ven aquí, dale un beso a tu papi. Y yo me quedé así, lo miré. Yo tenía 20 años, todavía no tenía 21, todavía estaba viviendo con mis padres. Y yo lo miré así, le digo, para empezar, usted pudiera ser mi abuelo y no mi papi. Segundo lugar, yo no tengo por qué darle a usted ningún beso. El día siguiente ese hombre estaba en la oficina de la jefa de programación. Quejándose de ti. Que se llama Alma Guerra, quejándose de mí, gritando que me quería que la votaran, que ella es una falta de respeto, que esto, y era Cristal, la oficina era en Cristal, se oía todo. Y ella lo único que le decía, y tú lo que eres un viejo verde, y yo no la puedo votar porque yo ni le pago, ella es un intern. Y así, y el tipo nunca más me habló. Ese hombre le dio tanto en el ego a ese hombre. Sí, le afectó. Sí. Eso pasa. Sí, pero pasa. Todavía puede pasar. Pero las mujeres. De cualquiera de los. Sí, pero las mujeres tienen que tener la valentía
valentía de decir, Claro. ¿qué es lo que puede pasar? Que te voten, bueno, te votaron. te votaron para carajo, que no es el final del mundo, no te van a matar. Ahora, si tú me dices que te van a matar, yo entiendo, Ya es pero otra cosa. sí. Oye, María, y hablando de Telemundo, Ujú, cambiando un poquito, ¿verdad? ujú, De canal. ujú. Fuiste parte de la producción de La Voz Kids Ajá. y Hoy Día. ¿Cuál es el mayor reto en cada proyecto que tú emprendes? Yo diría que el reto más grande fue Un Nuevo Día, que cuando yo empecé en Telemundo se llamaba Levántate. Y entonces los ratings estaban por el piso, nadie lo veía. Yo le preguntaba, ¿tú sabes Levántate? Nunca lo he escuchado. Y tenían menos ratings que una estación local en Miami. Y yo le decía, esto está más bajo que vaya, esto está como una tumba. Esto es plomo. Y entonces, la otra parte difícil que tuve fue que yo venía de Univision, que llevaba 29 años en Univision. Hubo cambio de administración, y como siempre cuando hay cambio de administración, cambian la gente que están alrededor. Y yo me voy de Univision, cogí como casi un año, un break que me hacía falta porque estaba fundida. Y me llaman para trabajar en Telemundo. Y el primer proyecto que me dan para cambiarlo fue para arreglarlo, tratar de mejorarlo. Y era un show que llevaba 15 años antes, cambiando, le habían cambiado el nombre 5 veces, los talentos lo habían cambiado 4 o 5 veces también, siempre era un cambio. Y para mí ese fue lo más difícil, porque encima de eso, cuando yo llego ahí, no me querían ahí. Los empleados decían, esta es de Univision, el éxito que ella tiene es porque era Univision, y Univision los ratings se le dan a ellos. Y alguien, uno de los productores dijo, bueno, el tiempo dirá lo que va a pasar con... Y, sí, el tiempo dirá, ok. Y cuando ganamos el primer Emmy, que en un momento dado, con el anuncio del embarazo de Adamari, que lo anunciamos, empatamos a Despierta América. Cuando recibimos el premio, yo dije, bueno, yo espero que se hayan dado cuenta que el tiempo lo dirá. Ya lo dijo. El tiempo lo dijo y mostró que sí podemos lograrlo. Pero yo tuve que cambiar los breaks, los cortes comerciales. Ese show era más anuncio que lo que era contenido. Wow. Yo dije, cuando voy a desarrollar algo, tengo que ir a anuncios. Me permitieron cambiar los anuncios. Fui ganando el apoyo de los empleados. La confianza. La confianza, porque ¿qué es lo que pasa? Yo siempre digo, el éxito de un productor ejecutivo, lo que sea, o yo como ejecutiva, lo tengo con los empleados que tengo. Si ellos no siguen mi visión, no se logra nada. Yo no puedo hacer nada yo sola. Es un equipo. La producción es un equipo. Y logré esa parte. Traje a Damari, me acuerdo cuando traje a Damari, no, que si algunos ejecutivos dicen, no, que si está gorda, que si esto, que... La gente la quieren. La gente la quieren. Ella está gorda, ella va a luchar para tener lo que ella quiere, si es bajar de peso, si aumenta, pero ella estaba en la lucha para salir embarazada. Por fin sale embarazada. Bueno, y yo creo que para mí ese fue el desafío más grande que yo tuve, mucho más grande. Y te digo, ganamos el primer Emmy nacional en la televisión hispana, fue a Un Nuevo Día. Wow. Y cuando recibí el premio para el equipo, lo primero que yo dije fue, para nosotros esto es un orgullo porque logramos ganar a Despierta América, que es nuestra competencia más fuerte, más años, lo que sea, y logramos en el primer año ganar el Emmy. Y eso fue un mérito de mucho trabajo. Te felicito y me siento orgullosa de ti como mujer y también como emprendedora. Gracias. Así que de verdad te felicito. Mm. Con todos estos éxitos que tú has logrado, ¿verdad? Y dentro de esta carrera de varias décadas, ¿qué le dirías a esa jovencita cubana-americana que llegó hace 40 años a un mundo donde solo prevalecían hombres en un momento dado y que logró cambiar los paradigmas? Tenga paciencia. La juventud, me doy cuenta, no tiene paciencia. Y yo creo que eso fue entre la paciencia, el miedo. Tú sabes lo que llaman
hay una expresión, estoy tratando de acordarme cómo se dice cuando imposter syndrome, que tú piensas que estás en el lugar y no sabes si lo puedes hacer o no. Yeah, fake it till you make it, right. Bueno, el imposter syndrome ese, yo tenía eso, yo tenía miedo, yo no sabía, no me sentía que dominaba el español como todos los demás, me sentía insegura. Y te digo, mi primer día, llego a la casa, también lloré y todo el mundo me mira, pero esto no es lo que tú querías. Y digo, sí, pero no sé si lo puedo hacer. Y lloré. Y me pasó la misma cosa. Oye, pero eras bien llorona. Yo soy bien llorona. La gente no lo pueden creer, pero dice, coño, María, tan fuerte que se ve y llorona, diría la gente. Y después de la menopausia, más todavía. Pero si tuviera que decirlo, y se lo digo a todos los muchachos, porque yo creo que para mí, el orgullo que me da a mí es poder ayudar a los jóvenes que están empezando hoy en día. Claro que sí. Ten paciencia, tu tiempo llegará, trabaja duro, que nunca te va a fallar trabajar duro, porque vas a aprender y vas a aprender de los errores. Y no tengas miedo, porque mañana es un nuevo día y siempre va a haber un mejor día. Eso es así. Eres una mujer de familia. Cuéntanos un poco de tu familia. Bueno, tengo 2 hijos de 12 años de separación, mi primer matrimonio y mi segundo matrimonio. Un esposo que acabamos de cumplir 26 años casados. Estoy bendecida de que tengo todavía a mi madre viva conmigo. Tengo Qué bonito. Mis hermanos y mi hermana. Tenemos una familia grande y para mí, otra cosa que he aprendido, que la familia es más importante que nada. Yo al principio de mi carrera estaba siempre metida en el trabajo, y la prioridad era el trabajo, y con el tiempo fui aprendiendo que lo más importante es la familia, que la familia siempre está ahí. Que nunca te falla. Siempre tiene que tener un balance, y yo creo que ya en mis últimos años ahora estoy balanceándolo eso más, dándole más prioridad a mi familia. Ahora, eso sí, ellos saben que si hay un trabajo, yo voy a trabajar. Año nuevo, a mí me dice, ¿quieres hacer año nuevo? Claro que sí, claro. Yo lo hago. A mí me apasiona mi trabajo y no hay día, yo puedo trabajar sábado, domingo, año nuevo. No tienes hora. No tengo hora. Cuando la pandemia. La pasión te llama. Cuando la pandemia, las restricciones que me pusieron y había que hacer un especial de amor eterno, una novela turquía. Y yo le dije, perfecto, lo vamos a hacer en mi casa, los traje todos a mi casa, hicimos la producción ahí, llamé a los turcos, le hicimos Zoom. No hay nada imposible si tú te metes, te enfocas, pero te digo, la familia te apoya, y si tu familia te apoya, tú puedes lograr hacer lo que tú quieras hacer. Estoy bien de acuerdo contigo. Llega un momento que a veces uno por ese deseo de probarse a uno mismo, de lograr las metas propuestas, pone como que en posterioridad lo que es la familia. Y cuando te das cuenta, cuando sumes y restas, y al final del camino te das cuenta que la familia es lo primordial. Sí. Yo te digo, mi padre murió hace 4 años, ya va a ser 5 años ahora, en agosto que viene. Y te digo, él siempre era el que me daba mis consejos, él siempre me guiaba. No sabía de negocio, pero sabía de la vida, y me decía, no cojas lucha, no pongas todo tu huevo en una canasta. Y me decía cositas tan básicas, tan sencillas. Dime con quién andas y te diré quién eres. Así es. Entonces, él me decía, desde que estaba en la universidad, en diferentes etapas, y él era hombre de pocas palabras, pero te decía lo importante, y yo captaba. Y lo más importante que yo aprendí de él es de trabajar. Para él, el trabajo, él me hubiera dicho, no, el trabajo es más importante que la familia. Para él era el trabajo, mi mamá es más, la familia, lo que sea. Claro. So, yo tenía el balance. Pero lograbas ese balance. Definitivamente vas a recibir muchos galardones, porque los has recibido en el momento, y sé que todavía te falta mucho por hacer. Pero si tuvieras la oportunidad de que mañana te dieran el reconocimiento máximo a tu trayectoria, ¿a quién le dedicarías ese premio? ¿O a quiénes? Tengo que pensarlo, porque son muchas personas, pero yo creo que a mi padre. Qué bonito. Yo sé que él está aquí.
Él está aquí y nos está recibiendo a las dos. Me vas a hacer llorar, pero yo soy una llorona también. Sí, Así que nos vamos a unir dos lloronas aquí. sí, son 4 años que ya está muerto, pero tú sabes, siempre tiene. Yo hoy en día todavía pienso algo y pienso algo de que él me haya dicho eso. Él es el que más, tú sabes, sin quitarle su lugar a mi mamá o lo que sea, Claro. pero él fue el que me dio mi base, mi ética de profesionalismo, la palabra. Para él eso era sagrado, y para mí yo copié todas esas cosas de ejemplo, ¿no? De lo que yo veía de él, y para él era un trabajador. Él murió, trabajaba en Publix. Después que se retiró a los 65 años, trabajó 22 años en Publix. Y no porque tenía que trabajar, porque le gustaba trabajar. Lo disfrutaba. Sí, y lo disfrutaba. Bueno, pues yo espero hacer la Dios misma lo cosa. tenga en su gloria, y de verdad que ha creado una maravilla de mujer, una mujer luchadora, guerrera, que no solamente nos ha hecho vivir distintas emociones a través de todos los programas y las creaciones que has dirigido, Gracias. sino que sin duda eres una mujer espectacular. Gracias. Mamá sensible, brillante, valiente, inteligente, empoderada, sin duda un modelo a seguir. Gracias por estar aquí, de verdad Gracias. ha sido un honor tenerte. Gracias por conocerte más allá de lo que mucha gente lee, ¿verdad? Y sabe de una persona. Quiero que compartas, si te parece bien, tus redes, cómo se pueden comunicar contigo, porque sin duda muchas personas, no solamente las mujeres, cualquier persona que haya visto y que va a ver este programa de Ámbar con Alma, definitivamente tiene que pensar en que si quiere seguir la carrera de la televisión, de comunicaciones, del periodismo y de una gran productora, María López tiene que estar ahí. Bueno, en mis redes, yo estoy por Monsi63, que es mi apodo, pero también LinkedIn. Yo en LinkedIn muchas veces me escriben y me piden consejos. Yo digo que en esta etapa de mi vida yo lo que estoy dando muchos consejos y tratando de, bueno, cuando me lo piden, yo no trato de no darlo si no me lo piden, pero a mí me gusta poder brindarle el apoyo a los jóvenes que están comenzando su carrera. Yo tengo un hijo que está en lo mismo ahora, que se acaba de graduar de una maestría, que yo hubiera querido que no le hicieran este negocio, pero bueno, ya está en este negocio y lo que quiero es ayudarlos para que no sea tan difícil y que no se... Nada que te disappointe, ¿cómo se dice? No se decepcionen. No se decepcionen. Yo todavía entre el español e inglés tengo un arroz con mango. No se decepcionen porque, como te digo, hoy los muchachos son más sensibles. Yo creo que eso es la generación que está creándose ahora, pero hay muchas más sensibilidades. A mí mi papá me hubiera dicho, para de comer mierda y sigue para adelante, que eso no tiene, tú sabes. Cuero duro. Tiene que tener, y en este negocio de la producción y de la televisión, y yo creo que en general tienen que ser más duros para poder seguir adelante. Definitivamente, o sea, la vida es dura, el camino no es tan sencillo como parece, pero hay que tener mucho poder de determinación, seguridad y no rendirse. Sí. Porque el que se rinde pierde, indiscutiblemente. Así que lo que no se pueden perder es este programa con María. Así que, amigas y amigos, recuerden suscribirse a nuestro canal en Ámbar con Alma a través de nuestro canal de YouTube. Nos vemos la próxima semana y aquí vamos a estar disfrutando de esta maravillosa entrevista con María López. Ámbar con Alma. Ámbar con Alma, luz que nos inspira, fuerza que abraza. Cambiemos el mundo, paso a paso en este podcast, tocando las vidas, conectando las almas. Esto es Ámbar con Alma.